Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. En esta ocasión me acompaña el profesor Héctor Espinosa, profesor de la Universidad de Carabobo, profesor retirado, eh, psicólogo, psicoterapeuta, una persona con una extensa experiencia a nivel profesional en ese mundo de la psicoterapia, el cual también hay un encuentro con el Zen, la filosofía Zen, el budismo Zen, y también con la narrativa, cosas que me parecen absolutamente fascinantes. Aparte de esto, el profesor Héctor es el director del Instituto de Psicoterapia Integrativa Fenomenológica, en que está ubicada en la ciudad de Valencia, Venezuela. Valencia es una ciudad que está para los hispanohablantes que nos siguen, está a 2 horas aproximadamente de la ciudad de Caracas. Es una ciudad grande y bueno, donde se han desarrollado una cantidad de movimientos culturales muy interesantes. Sea bienvenido, profesor, y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Un gusto conocerlo. Gracias a ti por la invitación, Félix. Yo quisiera iniciar esta entrevista con usted y esta conversación acerca de la reflexión del, del hacer terapéutico. Es decir, Sí, casi que surge, muchas personas creen que el hacer psicoterapia es algo hacer de un curso de 2, 3, 4 días y listo. Ya la persona está calificado para tocar y abordar el mundo de personas con problemas complejos. Sin embargo, los que han avanzado, los que han andado en el camino de la psicoterapia, saben que ese es un proceso realmente laborioso, es un proceso complejo y no todo el mundo está, está llamado a eso. Sobre todo, de hecho, una persona sin formación puede tener muy buena intención, pero sin formación adecuada puede generar mucho y hacer mucho daño a individuos, parejas o familias. De eso hay mucha historia. Dicho esto, como marco, y en vista que usted dirige un instituto muy interesante, que es el Instituto de Psicoterapia Integrativa, que integra terapia gestal como formación, psicodrama, entiendo terapia transpersonal, terapia sistémica, hay todo un componente en neurociencia, es decir, muy completo. En su opinión, ¿qué necesita una persona realmente para funcionar efectivamente como psicoterapeuta? ¿Cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas y qué tipo de formación? ¿En cuánto tiempo puede uno desarrollar esas habilidades para hacerse psicoterapeuta y formarse en el área de la psicoterapia? sí. Realmente depende de la corriente psicoterapéutica con la cual se inscriba el psicoterapeuta. Hay algunas corrientes que no tienen lo que voy a decir ahora. Es decir, son apenas técnicos y justamente hay que desarrollar algunas habilidades sin tomar en cuenta mucho la personalidad del terapeuta. La formación que nosotros damos en el Centro de Psicoterapia Integrativa Fenomenológica es más bien de corte humanista, que requiere de un intenso trabajo en sí mismo primero para luego poder acompañar a los pacientes. No es un conjunto o no es solo un conjunto de desarrollo de habilidades, sino también y sobre todo la oportunidad para poder profundizar en sí mismo, para lo cual necesariamente el alumno tiene que ser paciente también. Hay varios módulos que tú los nombraste ahora. Esos módulos hay que cursarlos. Eso es lo que le va a dar el carácter integrativo. Empezamos un módulo introductorio, luego otros que nombraste, como la terapia gestal, la terapia psicodramática. Está también la psicodinamia, completamente orientada hacia la psicología analítica, fundada por Carlos Gustavo Jung. Así es. Luego tenemos un módulo de psicopatología aplicada a la psicoterapia. Luego el módulo de
neurociencias o psicoterapias basadas en las neurociencias, psicoterapia sistémica familiar y de parejas, y finalmente psicoterapia transpersonal. Importantísimo, insisto, que haya terapia por parte del alumno, que se terapee el alumno. Nosotros tenemos unos módulos para terapia grupal que hay que saber manejar, y allí también se trabaja mucho la propia personalidad de cada cual, y también unas horas que se exigen para terapia individual. Muy bien. Y también hay un módulo de práctica de psicoterapia, como pasantías que se hacen en comunidades populares, instituciones educativas o centros de protección al niño y al adolescente, hospitales, etc. O sea, hay una necesaria visión integrativa, no solo en cuanto a las psicoterapias, sino también en la integración consigo mismo, uno del individuo consigo mismo, el descubrimiento de las propias sombras, de los propios traumas, como decía el maestro Freud, de las propias carencias, para poder transformarlas y así poder ayudar mejor a los pacientes. Sí. Esto es fundamental. Y la otra integración que se da es la integración social, la integración comunitaria. Nosotros debemos de estar en sintonía con las necesidades de la gente más necesitada, valga la redundancia, de nuestro necesitado país. Es un país, bueno, que ya no es un secreto, un país rico, empobrecido. Entonces, esa paradoja debemos manejarla psicoterapéuticamente, y la demanda es altísima en los centros en los cuales trabajamos, los centros educativos, hospitalarios y de atención al abuso de los niños y de los adolescentes. Entonces, es ciertamente una institución, un centro de psicoterapia muy ambicioso por todo esto, pero ya tenemos 10 años, digamos que perseverando a pesar de la pandemia. Muy difícil ha sido la pandemia porque nuestra formación es enteramente vivencial, no se puede dar online como nos exigen siempre, no es posible. Algunos módulos, quizás sí, algunos temas, claro que sí se puede, pero el eje transversal, por decirlo en términos curriculares, es enteramente vivencial. Hay que estar presente para cursar esta formación. Es cuando en medio de, no es un secreto como bien dice usted, la compleja situación que vive nuestro país. Sí. Desde todo orden, un orden dificilísima. social, psicológico. Sí. Incluso reflexiono yo, profesor, claro, no hay estadísticas desde hace mucho tiempo, más de 2 décadas que hemos ido perdiendo las estadísticas en salud pública reales, que sean fidedignas. Un elemento que pasa muy debajo de la mesa, incluso entre especialistas en el área de salud mental, el término del estrés postraumático, los altos niveles de estrés postraumático que enfrenta la población venezolana. Y usted sabe bien que el trauma, como un proceso complejo, una experiencia compleja que no se metaboliza, lo que una generación no resuelve, y yo pienso que hay un alto porcentaje en Venezuela de gente no diagnosticada con estrés postraumático, se lo pasa a la otra generación, es decir, a los niños, a los adolescentes, de manera en forma de creencias, conductas, actitudes, posiciones de vida, posiciones ante la vida, posiciones para la vida. Y desde ese hacer, pues vamos haciendo vida, vamos haciendo pareja, vamos haciendo familia, vamos relacionándonos con el mundo, en el mundo y durante el mundo y con el mundo. Vaya a ver la cantidad de cosas que implica eso. De manera que formar personas que tienen porque asistir a ese llamado de hacerse psicoterapeuta en estos tiempos tan complejos en nuestro país, es un acto de amor y de coraje también.
Son personas que están allí para ayudar a apoyar a personas que tengan un alto nivel de sufrimiento. Sí, señor. Parto de esa perspectiva, por eso me parece que el trabajo que usted está haciendo y su equipo está haciendo es un trabajo alquímico. Me Sí, viene la tal cual. metáfora de la alquimia de Jung. Claro. Esa es una Sí, sí. alquimia, es transformar el dolor en amor, en posibilidades, en curación. Sí, señor. Sí, Sin señor. embargo, el otro lado es el proceso complejo desde un punto de vista psíquico, como un proceso alquímico al fin, en términos junguianos, Sí, de lo que implica esa transformación. Yo, sí. en su experiencia ya docente, como un docente que está metido en ese proceso, eh, ¿cuáles son los procesos más complicados que enfrenta el estudiante en esa formación que usted ha visto desde el punto de vista psicológico y emocional para poder ayudar a otros? Sí, como decía antes, hay un proceso propio que debe transformar, usando la palabra de Jung. La, la psicoterapia es transformación. Entonces, ese proceso de transformación opera fundamentalmente en el alumno que va a ser psicoterapeuta. Entonces, hay que apuntar muy bien a cuáles son, como diría el maestro Freud, esos puntos o núcleos conflictivos que tiene el alumno para poder curarlo, por decirlo así. No me gusta mucho la palabra, pero es eso, es poder cicatrizar esos traumas. Ahora mencionaste lo de estrés postraumático Sí, y ciertamente todos tenemos traumas que hay que curar, que hay que sanar. Eso nos parece que es fundamental para poder ayudar a otros a sanar sus propios traumas también. Pero si yo he sanado los míos, va a ser más expedito, va a ser más fácil que yo pueda ayudar a los demás. Pero empezamos claro. por allí. Debemos empezar por allí. Sí, ahí hay un elemento, otro elemento también que me llama la atención en ese viaje terapéutico que usted ha hecho, me parece fascinante, es la exploración por el mundo zen. Sí, ¿Pudiera hablarnos un poco sobre eso? ¿Cómo usted ha logrado eso? ¿Cómo encontró ese viaje, ese camino y sí, cómo ha integrado? Porque yo lo que me estoy dando cuenta es que hay una integración también entre la vía, en esa vía de contemplativa, de meditación, que no es pasiva, es activa, y la psicoterapia, ese encuentro entre psicoterapia y zen. sí, sí, con mucho gusto. Sí, obedece precisamente al proceso que estoy describiendo. En mi vida personal, conseguí muchos problemas conmigo mismo que debía resolver. Y como creo que los tomé en serio, entonces me di cuenta que necesitaba algo más que la psicoterapia. Esto es muy importante, porque a veces la psicoterapia tiene sus límites y hay que tener conciencia de esos límites. Ujú, Es una psicoterapia que había tenido hasta ese momento. Yo necesitaba una dimensión más espiritual en mi vida para atender mis propios problemas. Y por eso llegué a punta de sufrimiento, y ese es, hablando ya más de lleno en el Zen, la palabra Zen significa atención, observación o concentración. Entonces, a través de la conciencia de mi propio sufrimiento, como diría Siddhartha Gautama, el Buda, que es fundador del Zen, históricamente hablando, entonces llegué a este camino que me permitió seguir con moderación mi vida. No ha sido nada fácil. He estado, hasta hace poco, estuve en psicoterapia, ujú. pero no he podido, ni he querido, ni pienso que lo dejaré, lo que se llama popularmente, que no es un nombre correcto, pero así se llama para podernos entender, la meditación Zen. Claro, Ese camino en mi vida ha sido manantial, cauce y océano. Entonces, eh, no me veo, gracias por la pregunta, no me veo a esta altura de mi vida, a mis 62 años, no me veo
haciendo otra cosa. Es imposible. Porque, por ejemplo, la literatura, que es otro de mis grandes quehaceres, la escritura, la lectura, la escritura, tengo varios libros publicados, eso comenzó mucho antes que el Zen. Pero comenzó con qué, Félix? Comenzó con qué libros. Comenzó con Siddhartha de Hermann Hesse, por ejemplo. Comenzó con Introducción al Budismo Zen del profesor Suzuki. Claro. Claro. Esas fueron mis lecturas, además de García, además de gran, y después en mi vida tuve el enorme privilegio de verlo así, el gran Nobel Gabriel García Márquez. Todo eso fue en mi temprana adolescencia. Esos libros los leí yo a los 12, 13, 14 años. Yo era un adolescente bastante extraño. Wow. Un adolescente rarísimo. Entonces, hacía cosas de adolescente, como no, claro que sí, pero también tenía otros intereses. Unas inquietudes muy particulares allí. Sí, sí. ¿Perdón? Unas inquietudes muy raras, rarísimas. A mí siempre, por ejemplo, de esa edad, y eso se lo debo a mi padre, el padre de casa, siempre me ha gustado la música clásica, por ejemplo. Siempre, muchísimo. Y mi padre nos enseñó algunos autores y yo después he seguido buscando. De hecho, estudié guitarra clásica en su momento, etc. Pero para no desviarme mucho, entonces, el Zen ha resultado para mí una terapia también. Esto es importante decir. Y mi maestro de Zen, el profesor Yves Nansen Carullé, que trajo las artes marciales a Venezuela, por cierto, el judo, el aikido y el karate, fueron sembrados en Venezuela por él en los años 50 del siglo XX. Decía que si Siddhartha Gautama, el Buda, hubiera nacido ahorita, sería un gran terapeuta, porque él estaba realmente interesado en resolver el grave problema del sufrimiento humano. Y esa es la primera gran noble verdad del Buda. La primera noble verdad del Buda es aceptar que la vida es sufrimiento. Esa es la primera. Y en mi caso, eso fue lo que yo hice. Bueno, mira, sí, acepto que estoy sufriendo. Y en psicoterapia, que no tenga nada que ver con el Zen, yo creo que siempre tiene que ver, pero digo formalmente la psicoterapia, el que viene a psicoterapia es aquel que tiene conciencia del sufrimiento. Se llama en términos psicoterapéuticos el criterio algedónico, que es que el paciente sabe que está sufriendo y viene a buscar ayuda. Por eso es paciente, porque es la paciencia que en el Zen llamamos la paciencia comprensiva. Comprendo, acepto el sufrimiento, acepto que estoy sufriendo y busco ayuda. Eso es paciente. Tengo paciencia comprensiva. No solo paciencia del reloj. Muchos pacientes no tienen paciencia del reloj, paciencia cronológica, sino paciencia comprensiva. Comprendo, busco ayuda porque sé que estoy sufriendo. Y así fue que yo llegué al Zen, gracias a esa paciencia comprensiva, gracias a esa primera noble verdad. Me la sabía en teoría, porque ya había leído en general del budismo, entre comillas, y bueno, una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es sufrirlo verdaderamente, padecerlo. Claro. Y en ese padecimiento fue que yo dije, bueno, tengo que buscar ayuda. Entonces busqué ayuda psicoterapéutica, en el momento que tuvo sus límites, entonces tuve que buscar ayuda en el Zen. Y afortunadamente la conseguí. Ha habido altos y bajos, ha habido dificultades, como todo escalamiento de montaña, ha habido resbalones, ha habido toda esa cantidad de cosas que hay cuando alguien escala una montaña, pero finalmente yo siento que, como te dije antes, he logrado construir mi vida a esta altura. Sobre todo en los últimos años, para serte muy sincero y hacerle muy sincero a la audiencia. Sobre todo en los últimos años. Quizás los últimos 10 años han sido los mejores de mi vida. Y más concretamente los últimos 6 o 7 años. Eso sí. Cuando usted habla, fíjese que es muy interesante. Hay una metáfora que yo suelo usar en estos tiempos extraños. Yo los llamo así. Creo que estos son tiempos extraños. En muchas cosas, en muchas formas, ¿no? Y extraño en el sentido de la cantidad de
de cambios, de transformaciones sociales que se están dando en el mundo, geopolíticas, con movimiento de placas tectónicas enormes en términos geopolíticos, que ese es otro tema que no voy a tocar acá, pero hay una transformación enorme, hay un cambio que se siente, es tecnológico. Es lo que hablaba Alfred Toffler en los años 70 con el shock del futuro, la tercera hora, una cantidad de libros impresionantes que él y su equipo se adelantó. Proféticos, fueron proféticos. O sea, Alfred Toffler es un profeta sí, de nuestro tiempo, claro que sí. Y su equipo, porque era un hombre que tenía un equipo con su esposa, Stephanie Toffler, que se reunían para hacer un trabajo impresionante, y todavía uno lee el shock del futuro, que fue escrito en el 70, 72, por allí, la visión de lo que venía es impresionante. Exactamente, fue un futurólogo, pero las llevó. En medio de eso, y que estamos hablando del contexto de la psicoterapia, yo encuentro con una generación, incluyendo mi generación, donde nosotros nos formamos con el más rápido, luego lo queremos aquí ahora, y más, quiero más, y no paramos. Luego viene una generación, ya que es la generación de nuestros hijos, donde una de las cosas que yo me encuentro es con el tema de la frustración, poco manejo de la frustración. En mucho, no estoy generalizando, pero en promedio. Incluso lo encuentro actualmente con gente también de mi generación, el poco manejo de la frustración. Se tolera, se maneja poco la frustración. Entonces tenemos una sociedad en muchas partes del mundo donde hay poca tolerancia cuando encontramos esos niveles de frustración y vamos rápidamente a lo reactivo. Y eso es interesante porque también los modelos económicos influyen sobre el componente social y sobre las actitudes. Es interesante decir esto. Por ejemplo, la terapia breve, desarrollada ya desde los años 70, también vino influenciada mucho por las grandes compañías de seguro, que decían, bueno, mira, aparte del componente, uno de los componentes que necesitamos para poder instaurarla, por lo menos en los Estados Unidos, y hacer cognitivo-conductual, necesitamos que sean terapias breves, rápidas y concisas, porque tenemos un paquete de dinero, etcétera, etcétera, por ejemplo, en ese contexto. Y eso influye mucho en el paciente, en muchos pacientes que quieren el cambio ya, aquí, ahora. Muchas veces ese camino va en contracorriente de otro camino, de otros planteamientos terapéuticos, como el caso de la Gestalt, por ejemplo. Deja que el río fluya, deja que el proceso fluya. Pero a veces siento que van en contracorriente muchas de estas, hay como dinámicas. Por eso hablo e insisto del tema del proceso alquímico y que lleva un tiempo y que a veces la psicoterapia no es tan rápida como uno quisiera. Y eso yo vengo de formarme como alumno de Milton Erickson. Y vengo mucho de la formación de todo este mundo ericksoniano. Y al principio, 20 años atrás, yo pensaba que la terapia era algo muy más breve, y me doy cuenta como en los procesos que no, que hay un camino en el cual hay un tiempo. Es como que hay que dar también un tiempo para que las cosas se asienten. Ya, profesor, usted que ya ha atravesado un largo proceso en este viaje psicoterapeuta, ¿cómo ve la psicoterapia actual? En base a lo que yo le estoy planteando, estos términos de gente con tendencia al poco manejo de la frustración, a la inmediatez de querer aquí ahora. Sí, yo creo que voy a decirlo en términos muy globales, efectivamente es un excelente diagnóstico. Ese de que y lo vincula con lo del seguro. Entonces sí, efectivamente, los seguros, yo tengo un tema con eso porque yo soy muy cuidadoso de mi salud, entonces tengo que lidiar mucho con los seguros. Entonces, bueno, sé del tema. Entonces, cuando nos exigen que seamos breves, eso es una exigencia tecnológica y una exigencia financiera.
Y yo creo que esos son los dos ejes que actualmente dirigen el mundo. El poder, el gran poder político descansa en esos dos grandes ejes, en las finanzas y en la tecnología. Cuando no es así, entonces la ideología que quisiera, digo yo que es apenas una ilusión, echa mucha broma, hace mucho daño, pero la ideología quiere competir con la tecnología y con la finanza. Yo creo que eso es un absurdo y lamentablemente lo pagamos todos. Sí, Todos pagamos ese pésimo karma, me permite la expresión. claro, Karma es acción, consecuencia en determinadas condiciones. Pero si esta gente, por ejemplo, en la pugna por vendernos una ideología, enfrentan al poder tecnológico y al poder financiero, entonces, bueno, sobrevienen hasta grandes guerras que, disculpa la expresión, yo sé que ocasionan mucho sufrimiento, pero son guerras inútiles. claro. Mm, Las guerras nos atrasan, las guerras nos hacen sufrir demasiado y no valen la pena. Pues más bien, yo prefiero, bueno, y también por convicción, como monje zen, prefiero el consenso. Prefiero, y siempre lo digo, y hay colegas y hay otros profesionales de ciencias de la salud y de las ciencias sociales que me critican esto que voy a decir ahora, pero por lo menos en el caso de Venezuela. Bueno, que entonces quisieran una salida rápida, una terapia de shock, Félix, así, ¿no? mm, Vamos a salir de esto rápidamente, ya son más de 20 años, etcétera. Digo, bueno, ojalá que sí, pero yo no veo la posibilidad de una terapia de shock, porque implicaría violencia. Y como decía el gran Mahatma Gandhi, todo lo que se logra por violencia significa que debe mantenerse por violencia. Entonces no es la solución. Y lo voy a decir con todas sus letras. No es popular, no suena bien, pero lo voy a decir. La mejor solución militar siempre será peor que la peor solución política. sí, ese es un tema enorme porque implica muchas variantes que yo creo que en el caso eh, venezolano se le escapó al venezolano en promedio. Hay cosas que ya, y eso es otro tema que es muy interesante. Eh, Sí, el tema, hay algo que a mí me cambió mi perspectiva del mundo, mi manera de ver las cosas. Fue un curso que tuve la posibilidad de realizar, que ofreció la Universidad de Nueva York, acerca de un introductorio en psicología social. Y el curso a mí me estremeció. Y le explico por qué. Porque una de las cosas que fue como una especie de insight revelatorio, ¿no? El tema de las fuerzas situacionales. Es decir, hay fuerzas que los seres humanos, contextos que no controlamos. Contexto económico, por ejemplo, cuando uno nace en un contexto económico, o un contexto histórico, o un contexto social, son fuerzas que no controlamos. Nacemos allí y somos producto y consecuencia de eso también, de la historia de la familia y la historia familiar, y sobre ahí vamos, podemos operar algunas cosas. Pero es como un rascacielos, uno se mira con respecto a un rascacielos, es muy poco lo que uno no puede, por ejemplo, agarrar un rascacielos y moverlo. Decir, bueno, voy a mover este rascacielos, lo voy a mover porque acá no está bien ubicado. Entonces, tengo la percepción, porque a mí me encanta el tema geopolítico. Yo de verdad me he dedicado mucho a estudiar el tema, porque yo encuentro una inmensa interrelación entre lo que es los movimientos y las placas, que cómo se va moviendo el poder, no solamente, incluso el poder detrás del poder, que es el poder económico, que es el gran motor, ¿no? Que va más allá de las ideologías, va más allá es un poder, cómo eso toca al ser humano, como fuerzas situacionales que están, cómo toca al ser humano. Y en medio de toda esa confusión que estamos viviendo, y vaya usted en Venezuela los altos niveles de sufrimiento. Yo siempre lo he dicho, si tú quieres ser budista, mira, viaja, vive en Venezuela. Porque ahí de verdad es una prueba
yo siento un gran respeto por mis compatriotas que están allí luchando y haciendo lo que está, lo que usted está haciendo a mí me parece formidable. O sea, está haciendo alquimia, Gracias. está haciendo Sí, alquimia, gracias. haciendo alquimia. Y eso, vuelvo al tema de que en medio de eso, en esa alquimia, yo creo también, eso lo hablo mucho con un querido amigo, que es médico y que es budista, que es el doctor Miguel Chávez, que más allá de las posiciones que cada quien tiene, es sumamente importante desarrollar el templo interno, el refugio interior, porque hay demasiado incilio y exilio emocional, psicológico de lo que se está atravesando, Sí, sí, ¿no? sí. Y es por eso que creo que estos espacios de encuentro, como lo que usted está haciendo, me parece formidable. La posibilidad de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuántas veces las personas no se preguntan a lo largo del día, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy acá? Y entonces creo que una de las cosas que ocurren también, y sé que nos hemos dispersado un poco, pero vuelvo de nuevo como en el centro, vuelvo de nuevo al centro, es que a veces pasamos, una persona va a comprar algo y pasa más tiempo pensando en eso que va a comprar que en dedicarle tiempo a orientar su vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida las próximas 24 horas, 24 días, 24 meses, por ejemplo? Los próximos 2 años. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis objetivos? Entonces, tenemos muchas veces gente que primero tiene pareja antes de darse esa respuesta. Se hace pareja antes de incluso orientar, ubicar la vida y desde ahí se desarrolla un proyecto de familia. Obviamente, muchas veces las cosas no salen bien porque es Claro. una casa. Entonces, en base a eso, que yo le estoy preguntando todas estas cosas, ¿cómo ve usted precisamente ese proceso de cómo podemos desarrollar un refugio interno, un refugio interior? ¿Qué cosas pueden ayudarnos a empezar a encontrar un sentido a las cosas en medio de... A veces no encontramos sentido a tantas cosas, ¿no? Sí, yo quisiera retomar un poco lo macro para luego aterrizar de nuevo en la pregunta que creo que es lo fundamental. Quiero repetir la frase ahora de otra manera, la que dije en la geopolítica. Mm, Aquí en Venezuela hay una codictadura. ¿Cierto? Muy poca gente entiende eso. Una codictadura porque no es un solo Estado el que desgobierna. No es un solo Estado el que tiene el poder. Son varios. Entonces, esa es una complejidad que no se toma en cuenta muchas veces en los análisis ni en el quehacer político. mm, Y repito la frase que había dicho anteriormente, ahora en otros términos. La peor solución política siempre será mejor que la mejor solución militar. Ahora la planteo en mm. otros términos, pero la idea es la misma. Voy a repetirla. La peor solución política siempre será mejor que la mejor solución militar. Ahora vamos al centro. El centro sigue siendo lo que acabo de señalar con respecto a la propia observación, a la atención a observación. Si yo tengo conciencia de que esto es así, tal como lo estoy diciendo, tengo conciencia geopolítica, voy a apropiarme de tu propuesta. Si tengo conciencia de la geopolítica, yo puedo estar más tranquilo, porque no me Estoy de voy a acuerdo. desesperar por soluciones inmediatistas. Estoy de acuerdo con usted. Entonces, yo ahorita no pertenezco a la política. En algún momento de mi extraversión, hablando de alquimia, en algún momento de mi juventud, cuando estaba poseído por el arquetipo del héroe trágico, el héroe guerrero, Mm, entonces sí pensaba que la solución debía ser inmediatista y que debía de ser inclusive de manera violenta. Afortunadamente, pues los años y las circunstancias, las condiciones y las acciones me cambiaron, afortunadamente, o me hicieron mayor, ahora lo veo así. Entonces, bueno, la salida no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Yo necesito estar bien conmigo mismo. Yo necesito estar bien con mi familia. Yo necesito brindar felicidad a mi familia. Yo necesito brindar felicidad a quienes se me acercan.
Eso es lo verdaderamente importante. Esa es una actitud que en el Zen llamamos actitud compasiva. También en psicoterapia la podemos llamar así hoy día. No es lástima. Hasta hace poco se entendía la compasión como conmiseración, que tiene que ver más con la lástima, que en definitiva es acercarme al otro desde mi propio miedo a que me pase lo que le está pasando a él. Aquí no. La compasión en realidad es acercarme al otro desde el amor, para poder ayudarlo verdaderamente. Entonces, para lograr eso, necesariamente yo tengo que estar en paz conmigo mismo. Y para lograr estar en paz conmigo mismo, yo debo conocerme bien. Decía el maestro Dogen, de nuestro linaje del Zen, del siglo XIII, fue el que fundó la escuela Soto, a la que nosotros conocemos en términos de práctica, no oficialmente, no como una jerarquía eclesiástica, pero sí como linaje de formación, linaje de maestría, linaje de práctica de esa Zen. Sabe sentarse Zen, atención, observación. El maestro Dogen decía, si tú quieres estudiar el Zen, tienes que estudiarte a ti mismo. ¿Qué significa estudiarme a mí mismo? Conocerme, conocerme, conocer el libro de mi mente, conocer cómo soy yo. Ese autoconocimiento es lo que me va a dar la verdadera paz interior, ese autoconocimiento. Si yo estoy en paz conmigo mismo, como decía el Mahatma Gandhi, yo estoy en paz con los demás. Mientras yo no esté en paz conmigo mismo, yo no voy a estar en paz con los demás. Entonces, si puedo hacer un rebelde, si puedo un contestatario, o un desafiante, o buscar el poder para sojuzgar a los demás y narcisistamente yo cumplir mis caprichos manipulando a los demás. No, eso no es el sentido de la vida para mí. Yo creo que el sentido de la vida es poder ayudar genuinamente a los demás. Por supuesto, voy a utilizar la palabra de nuevo, y me disculpas, No, desde la propia alquimia. Eso es importante. ¿Verdad? Ese proceso alquímico, espérate, eso tengo que vivirlo yo. Nadie lo puede hacer por mí, Félix. Yo tengo que hacerlo yo por mí mismo. Yo puedo buscar guías, buscar maestros, instructores que me guíen. ¿Dónde está el río? Si yo fuera una vaca, por ejemplo, un ejemplo que pone el Buda en sus sutras. Bueno, yo tengo que buscar dónde está el agua o buscar a un arriero que me lleve al agua, pero el arriero, ni otra vaca puede tomar agua por mí como vaca. Yo necesito tomar agua yo. Igual cuando voy a comer avena, cuando voy a comer pasto, soy yo el que debo comer. Yo tengo que hacer el trabajo yo. Nadie lo puede hacer por mí. Nadie lo puede hacer por mí. Las ideologías se han fundamentado porque han ofrecido hacer el trabajo por el otro. Es una mera demagogia. Es demagogia. Dar el obsequio, regalo, pero a cambio de vender el alma prácticamente. Y bueno, a través de la técnica del voto aquí en Venezuela, lo hemos visto en los últimos 20 años, esa es la gran manipulación. Entonces, a cambio de comida, votas por mí, lo cual no obedece a ningún tipo de ética sensata. En todo caso, a una ética del poder, si puede llamarse ética del poder, o si puede llamarse ética, o algo así. Yo creo que sí, es una mala ética, claro que sí. En la novela Al filo de la navaja, de Solmers Bauman, premio Nobel de literatura, un médico que dejó la medicina por la literatura, la novela comienza con la siguiente frase, que no es de él, es del Upanishad. Arduo hallarás pasar por el agudo filo de la navaja, y penoso, dicen los sabios, el camino de la salvación. ¿Es posible tener paz interior en tiempos de guerra? Pregunto. Es muy difícil, es muy difícil. Yo quisiera referirme a lo que había preguntado sobre la terapia breve, que creo que quedó abierto un poco la Sí. idea. No es, lo que pasa es que pues, nuestra mente, nuestro ego, siempre quiere hacer dualismo. De terapia breve versus terapia prolongada. No, no es tan así. Hay problemas que pueden abordarse brevemente, sí. Por ejemplo, te pongo el caso de una paciente. Ella viene porque tiene mucha ansiedad.
y no quiere ir a psiquiatría. Lo primero que dice, bueno, vamos a tratar nosotros de hacer algo y como equipo de trabajo. Tú vas a seguir mis indicaciones a ver qué pasa. Y bueno, hicimos todo lo que yo sé, sinceramente, feliz. Y al final no fue posible, ella no mejora. Entonces le dije, mire, yo creo que necesariamente tiene que ir a psiquiatría. Eso es lo que no quiero. Bueno, entonces, pero yo quiero seguir con usted. Bueno, ese es un dilema ético para mí, en lo personal. Yo no quiero seguirle estafando. Espérate, ¿qué pasa? Bueno, entonces, bueno, seguimos conversando y yo insisto en la psiquiatría porque tiene un límite la psicoterapia, como dije al principio. Eso tiene que resolverse. No, tampoco quiere seguir caminos de meditación y lo poco que hicimos no le funcionó, entonces realmente está desesperada. Hay un gran trastorno de ansiedad, yo creo ya que es claramente de tipo psiquiátrico, Ya, pero ella dice que no. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, no funciona la terapia breve, claramente. claro. Ah, pero hay otros casos en que sí. Mira, aquí como que hay personas, hay pacientes que vienen con problemas similares y sin embargo, bueno, se sienten muy bien en la primera sesión. Bueno, ahí como que sí funciona lo del seguro, que tú decías antes. Bueno, unas seis sesiones, unas 10 sesiones, y efectivamente la persona avanza bastante, pero depende, insisto, del problema, depende de los traumas. Eso que tú dijiste antes, el estrés postraumático, eso es muy importante, eso es fundamental. Entonces, si eso es así, y más, atención, ahora voy a lo macro, si además esos traumas obedecen a una dictadura, obedecen a problemas de crisis económica y social, pues es mucho más difícil, mucho más difícil. Sin embargo, entonces tengo la ventaja, claramente hablando, de que como monje zen yo puedo recomendar el sasen. Entonces, mira, yo soy psicoterapeuta, pero además soy monje zen. Entonces yo te invito a que vengas a practicar conmigo. Y muchos pacientes, Félix, me lo agradecen para toda la vida. Oye, menos mal que usted me ayudó con esto porque yo veo que esto sí, como que bueno, efectivamente, mi vida cambió con esto. Ah, pero cambió en una semana, no. Quizá la terapia fue de 2 o 3 meses, o 4, 5 meses, un año, pero la meditación es para toda la vida. Entonces ahí sí, entonces la persona, oye, como que sí, esto como que sí, porque esto es integral, esto como que cambia mi vida toda. Ajá, y las preocupaciones por la gasolina y la matraca en las alcabalas y toda aquella cosa de la inflación, etcétera. Mira, se hace lo que se puede y vivimos un día a la vez. La pandemia se casó con el Zen, va a sonar raro lo que voy a decir, pero es así. Se casa con el Zen en el sentido de que lo más importante es el día que vivimos. Es el Sí, día que vivimos. La pandemia nos enseñó a no tener cronogramas fijos y garantizados. Eso no existe. Eso no existe. Lo mismo que decíamos en el Zen. Mira, vive en el aquí y ahora, concéntrate en el presente, concéntrate en tu respiración y tu tranquilidad. No te preocupes, porque eso es imposible. La Gestalt, la terapia Gestalt, toma mucho de esto. sí, eso es correcto. Entonces, bueno, sí es posible vivir en situaciones de gran adversidad en paz interior, sí. Claro, el trabajo es mayor en el sentido de que yo tengo que ayudar a mi prójimo. Eso claramente es así. Ese es el primer voto del Bodhisattva. Bodhisattva traduce aquel que está despierto con los demás. Esto es un Buda viviente. Entonces, el Bodhisattva, el primer voto es por innumerables que sean los seres que sufren, formulo el voto de ayudarlos a todos. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Entonces, si yo cumplo con esto, entonces yo voy a estar tranquilo conmigo mismo. Sí, que es muy difícil la situación. Por ejemplo, en nuestra comunidad de practicantes del Zen, mira, hay gente que ha perdido familia muy, muy cercana por culpa del virus del COVID. Y en circunstancias, los hospitales en Venezuela están en el piso. Son un Colapsado. desastre. Son un desastre.
Y bueno, entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a estas personas? Y escúchame lo que te voy a decir. Desde la comunidad del Zen, nosotros organizamos transporte porque no hay gasolina y la gasolina para conseguirla es cara y hay que hacer a veces días de cola. Organizamos transporte, organizamos ollas de comida y le llevamos a esa gente a su casa para que no salga porque están enfermos. Espérame allá que yo te voy a llevar. Ajá, ahí, eso es doblegar el ego, eso es completamente. Ahí no existe ego. Una persona que acepte que la llevan y la traigan, y una persona que acepte que tiene que comer con el auxilio de sus semejantes, es una persona que, como decía, como dice el Upanishad y dicen todos los textos de la enseñanza del Buda, abandonó el ego. Ahí no funciona el orgullo no sirve para nada, porque si no te mueres de hambre y te mueres de inanición o de la enfermedad que tienes, porque ha habido mucha gente en la Sangha, así se llama la comunidad de practicantes, que han tenido el COVID. Algunos, bueno, se han muerto algunos también de la comunidad, pero fuera. Ahorita nuestra diáspora hizo la Sangha muy grande. Tenemos gente en todas partes del mundo prácticamente. Bueno, ha habido gente que se ha muerto en otros países, entonces atender a la familia. ¿Cómo atendemos a la familia? ¿Qué hacemos para mantenerlos inclusive? ¿Qué hacemos para que ellos tengan un mínimo de decoro, mínimo para poder vivir con dignidad? Entonces, esas son también nuestras ocupaciones, no nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones. Circunstancias muy adversas, circunstancias muy fuertes, circunstancias trágicas, tienen también que ser atendidas y atendidas eficientemente además. Problemas de salud de otro tipo, por ejemplo, personas que necesitan fisioterapia. Tenemos también esos casos en la comunidad, hay que atenderlos. Es que no tienen dinero. Bueno, conseguimos el dinero, hacemos vacas, como decimos aquí en Venezuela, que es una colecta. Y de bueno, dinero. mira, vamos a ayudar a esta persona, se organiza el transporte, bueno, lo llevamos a donde tengas que llevarlo, al médico, a la fisioterapia, etcétera. De esa manera es que funcionamos, porque sí se puede estar en paz y actuar eficientemente, por lo que te decía antes. Si yo estoy en guerra conmigo, estaré en guerra con los demás. Si yo estoy en paz conmigo, yo puedo brindar paz a los demás y brindar ayuda efectiva y eficiente. Escuchándolo, ahí me recordó un personaje que me parece fascinante desde el punto de vista, para mí, me encantan los mitos y las criaturas mitológicas también, que es en el budismo tibetano Mahakala, esa extraordinaria deidad, ¿no? Que es cara de dragón, o algunos llaman cara de demonio, que tiene varios brazos con varias calaveras que representan el ego humano. Sí, ¿No? sí, sí. En el sentido metafórico de que no tiene misericordia con el ego, es decir, es la experiencia que llega y de un momento a otro le quita a una persona con grandes fortunas toda su fortuna y lo deja en la calle, o sencillamente es enfrentar a las situaciones difíciles que hace que una persona sencillamente pues tenga que bajar la cabeza y aprender a desarrollar eso que a muchos le cuesta, que se llama humildad. Sin embargo, pues escuchándolo también me evoca no solamente mi propia experiencia de vida personal, sino también lo que yo he visto en trabajo con tantos refugiados de diferentes partes del mundo, ¿no? Cómo la tragedia, cómo los momentos de gran dolor también traen grandes bendiciones en el sentido de que yo encuentro, no solamente escuchándolo, sino a tantas personas, no solamente en Venezuela, sino en situaciones de catástrofe, como las situaciones también de caos y catástrofe reencuentran a mucha gente con su propia humanidad. Lo que usted me está contando, el sentido de cooperación, el Sí, sentido tal de, cual. Sí, así como tal cual. aparecen demonios, que los hay, sobre todo que se aprovechan en el caos, pues también existen seres que
toman decisiones trascendentes de cooperar, ayudar, ser solidarios, generar, crear amor, crear espacios, crear comunidad, que es un poco lo que están así, que es lo que ustedes están haciendo allí, ¿no? Entonces Sí. también tengo la experiencia de gente que está conociendo a su vecino, que tenía 20 años que no lo conocía. Así es. Gente que se está ayudando, gente que mira, yo tengo esto, yo te doy esto. Es decir, también yo estoy viendo que hay una parte de la sociedad que también en Venezuela, especialmente, que ha sido una tragedia. Y eso, mire, profesor, hay una cosa que yo siempre lo comento. A veces me es más fácil comunicarme con una persona que viene de Europa del Este, donde yo me encuentro. Yo estoy viviendo acá desde hace casi 15 años en Australia. Y yo entiendo muchas veces más comprensión de la tragedia que nosotros venimos arrastrando en Venezuela, que tenemos, con una persona de Europa del Este que ha vivido situaciones similares a lo que hemos vivido, que muchas veces con un latinoamericano. Muchas veces un latinoamericano no entiende, o sea, no comprende o lo puedo entender incluso esa misma empatía con un cubano, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, porque yo hay una cosa que he aprendido a desarrollar, que es el sentido de que no voy a ser víctima. O sea, no me da Claro. la gana de ser víctima. Es decir, no vine acá a ser víctima porque no estoy haciéndole un flaco favor a los míos y yo estoy haciendo realmente a lo que creo que es importante, a lo que estamos convocados. Y a mí me inspira mucho esas historias que usted me cuenta, que no son historias, son realmente experiencias de vida de personas que son héroes. Por eso una de las razones por la cual yo quería la entrevista con ustedes, porque ustedes son esos hacedores de gente que está haciendo. Ahí nosotros tenemos una historia muy interesante, ¿no? En la historia de Venezuela. Una historia que ojalá algún día pueda ser retomada, reformada y transformada por otro tipo de historiadores que no nos vendan la historia del hombre montado a blanco que era perfecto, y de unos dioses que bajaron y se llamaron libertadores. Yo siempre creo que la historia de Venezuela es mucho más trágica que lo que nos han contado y Claro, claro que sí, claro que que sí. nos han estafado. Ahora bien, yo creo que hay algo interesante. Cuando en 1830 nuestra desnutrida y recién nacida república estaba dando sus primeros pasos, y eso pueden constatarlo leyendo historiadores que realmente historiadores que nos y he estado pensando hace mucho tiempo la fecha de 1830 en Venezuela. Estoy hablando, por ejemplo, de historia de Venezuela, y mis amigos de otros países de habla hispana posiblemente van a tener procesos análogos a lo largo de la trágica y compleja historia que ha atravesado América Latina desde hace más de 200 años. Y es que en 1830 hay una cifra, hay una parte que mucha gente no es que no entiende, es que no lo han explicado. En 1830 Venezuela había perdido más del 40% de los hombres. Sí, Aproximadamente, este no es el primer momento en que los pueblos venezolanos hemos emigrado, hemos salido al exilio, hemos salido sí, huyendo. sí, sí. 1830, su señoría, ya había aproximadamente, existía, más del 40% de la población venezolana había huido, no solamente a las islas del Caribe, por eso es que usted encuentra nombres de apellidos, que Gómez, González, en todas estas islas, sino que habían huido despavoridos de, Sí. de matanzas de caudillos que fueron con machetes, que eran los que a su vez traían hordas. Esto era el prototipo del delincuente actual. O sea, estos serían los tatarabuelos, arquetipalmente hablando, los centauros. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Ahora bien, la narrativa que nos siguen, bueno, no que nos siguen, que siguen estafando muchos estafadores, quedándose centrados en la élite militar, como que Sí, si correcto. estuvieran. Sí, Yo digo, hay una cosa que a mí siempre me ha conmovido, que son los civiles. Esa generación de artesanos, educadores, parteras, médicos, pintores, poetas, amas de familias, tratando de luchar por construir una sociedad. Los civiles
los civiles. Es decir, ese que usted encarna en este momento y que encarna tanta gente fantástica. Es decir, gente que sigue trabajando y que sigue luchando y que sigue esforzándose por crear un país mejor o buscar una sociedad más justa. Yo creo que ahí es donde queda un poco mi reflexión acerca de este tema. Muchas veces los que han construido la nación, más allá de la peste militar que hemos tenido y de las élites intelectuales que en mi opinión han sido muy egoístas, siempre en sus estratosferas, pero el que ha construido realmente ha sido el venezolano de a pie. Sí, correcto. Atreviéndose a hacer empresa como lo que usted está haciendo, profesor. O sea, atreverse a soñar con un instituto, con la dimensión que usted lo está haciendo, integrando diferentes modelos psicoterapéuticos para ayudar a otros, es un acto de trascendencia. Lo veo yo desde el otro lado del mundo, lo veo como un acto de trascendencia. Gracias. Muy amable, sí. Y yo creo que eso es algo interesante que nosotros necesitamos también como sociedad, los que puedan hacerlo, también reencontrarnos con esa parte extraordinaria de resiliencia, de adversidad con la cual nos hemos enfrentado y como la valentía con que se ha enfrentado, no voy a decir toda la población, pero un fuerte sector de la población, que son esos mismos que arquetípicamente es como que si lo que una generación no resuelve se la pasa a la otra. Seguimos con el mismo conflicto, pero también siguen los mismos héroes anónimos, testarudos, buscando, insistiendo en hacer algo diferente que no sea el mito del centauro. El centauro, para los que conocen la mitología griega, yo tiemblo cuando dicen, no, los valientes centauros del llano. Pues señores, entérense que los centauros eran una raza en la mitología antigua que resolvía sus problemas a patadas hasta que se mataban. A patadas. Era una raza violenta, absolutamente violenta y agresiva, a excepción de un queridísimo amigo nuestro. Quirón. El gran Quirón, que era el hippie de la familia, era el hippie en términos, le gustaba la música, sí. Y eso representa usted mucho, ese Quirón herido, que aún así está en ese proceso de curar, de ayudar, cambiemos el término curar, pero el proceso centrado en ese proceso de ayudar, de empoderar a través de la poesía, a través de la meditación, a través de la palabra. Y eso a mí me parece extraordinario. Bueno, muy agradecido, Félix, de verdad, por la entrevista. Muy amable. Y recibo tus palabras con mucha gratitud. No, el gusto ha sido mío y muchísimas gracias por darme la oportunidad, profesor, de tener este encuentro con usted y bueno, espero tenerlo en otros programas. Con muchísimo gusto, cuando quieras y podamos cuadrar las horas, con mucho gusto. Así que lo mejor para usted y muchísimas gracias a todos por esta bitácora de viaje. 1.000.000 y feliz día, feliz noche, feliz tarde, donde quiera que se encuentren. Bueno, que siga muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias.